Hola chicos, buenos días con todos ustedes. Bueno, para la clase de hoy, en el curso de geometría, tenemos lo que vendría a ser el tema de simetría. ¿Qué dice que es una simetría? Bueno, llamado también simetría de rotación o radial del primer orden, los cuales llevan un centro de simetría. Tenemos aquí un ejemplo, ¿ve? Un gráfico, ¿no? ¿Qué te dice? Que, bueno, en el gráfico A y A' son simétricos con respecto al punto O. La distancia entre A y O es igual a la distancia entre O y A'. Entonces, ¿qué te quiere decir todo esto? Que esta distancia que está marcado con D es igual a la distancia la distancia de A al punto O es igual a la distancia del punto O a A'. Entonces, eso es lo que te quiere decir acá. Que la simetría vendría a ser dada por un punto O que vendría a ser el centro y divide a la recta en dos partes iguales. Dice, tenemos aquí, y aquí tenemos otro ejercicio, otro ejemplo, ¿ve? ¿Qué te dice acá? Dice, en la figura mostrada, el segmento A'B' es simétrico al segmento AB. O sea, ¿qué quiere decir? Que este segmento A'B', que vendría a ser simétrico a AB, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el punto O? Aquí, justo en el medio, ¿eh? ¿Qué más te dice? Ya, con respecto al punto O, los segmentos AB y A'B' son congruentes. Cuando te dicen congruentes, ¿qué quiere decir? Tiene el mismo valor, ¿ok? Digamos, esto es una distancia X, por congruencia, esta también es una distancia X. ¿Está bien? Listo, continuamos. ¿Qué te dice ahora acá? En la figura, los triángulos PQR y MNE son simétricos, siendo C el centro de simetría. Entonces, primero detectamos cuál es el centro de simetría, dice C. Listo. Y ahora tenemos estos triángulos. Entonces, la simetría, ¿por cuál vendría a ser dado? Te dice que, ¿qué segmentos son congruentes? Entonces, ¿qué te dice? PQ. A ver, buscamos dónde está PQ. Aquí está, ¿ve? PQ es igual a ¿qué? A MN, ¿no es cierto? Por simetría. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que estos son simétricos? Porque está prolongado esta línea, ¿ve? Esta línea acá y esta línea. Del punto Q, ¿qué pasa? A ver. Del punto Q, ¿no es cierto? Prolongándose hasta el punto C y pasando hasta el punto N. Vendría a ser esta línea que la proyección, ¿no es cierto? Lo mismo del punto P, proyectándose del punto C hasta avanzar a tener una misma distancia, llegaría a ser el punto M, ¿cierto? Lo mismo, QR es igual a EN, QR, el de acá, ¿no es cierto? QR es igual a ¿qué? A EN. ¿Qué más tenemos? Que PR es igual a EM. Sería PR es igual a
E, M. Listo. ¿Qué más tenemos? Dice, en conclusión, los triángulos PQR y EM son congruentes, ¿no es cierto? Listo, pasamos acá. ¿Qué dice? ¿Cómo graficar una figura simétrica a una figura conocida con respecto a un punto? Entonces dice, primero, encontrar el punto simétrico de P con respecto a M. Entonces, buscamos ese punto simétrico, ¿no es cierto? Que vendría a ser de PM, ¿no? ¿Qué vamos a buscar? El P, el P', ¿no es cierto? Entonces, ¿qué agarramos? Bueno, acá tenemos un ejemplo que está agarrando, ¿qué? Un compás, ¿no? Parece un compás. Ya, entonces, ¿qué vamos a agarrar? Un compás. Sí, en el caso de que ustedes tengan un compás, por favor, a ver, utilicen su compás, ¿ya? Vamos a hacer este ejemplo. ¿Qué te dice? El punto PM, ¿no es cierto? Agarramos un compás, ponemos el lápiz en el punto P y la punta, ¿no? Del extremo del compás ponemos en el punto M. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente giramos, ¿no es cierto? El compás hasta tener un punto en el cual se forme ¿qué? Una recta. El punto en el cual se forme ¿qué? Una recta. Listo. Entonces, ¿qué hice? Paso 1. Trazar una línea recta de P a M. Listo. Tenemos primero una línea recta. Luego, ¿qué hacemos? Dice, paso 2. Con el uso del compás, se ubica el lápiz en el punto P y la punta en el centro de simetría, en el punto M, ¿no es cierto? Y por último paso, ¿qué tenemos que hacer? Es girar el compás hasta ubicar en la línea recta trazada el punto simétrico de P. Listo, dice, encontrar la figura simétrica con respecto al punto O. ¿Qué hacemos? Primero, con el compás, a ver por favor chicos, ¿todos tienen su compás? Ya, bueno, en el caso que no tuvieran, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a agarrar una regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, medimos del punto C al punto O, ¿cuánto mide? A ver. Del punto C al punto O, medimos. ¿Cuánto mide? Digamos que mide 4 centímetros, ¿está bien? Supongamos que mide 4 centímetros. Todos están trabajando con su manual, ¿no es cierto? Ya, digamos que mide 4 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una línea que continúe hasta ubicar 4 centímetros. ¿Ya? Entonces, continuamos esta línea del C hasta el punto O. Continuamos esa línea otros 4 centímetros. Entonces, ahí decimos que C', ¿qué vendría a ser? La simetría, ¿no es cierto? Ambos son simétricos. Listo, chicos. Lo mismo con el punto D. Del punto D hasta el punto O, ¿cuánto mide? Lo que mida tiene que ser igual a lo que vamos a continuar trazando. ¿Ya? Digamos por acá. ¿Ve? Entonces son iguales, ¿no es cierto? Digamos, este tiene una distancia X, este también distancia X. Entonces, ¿este qué va a ser? D'. Entonces, el D', ¿qué está? D, el punto O, que vendría a ser el punto de simetría, y luego el D'. Y así dibujamos los siguientes puntos. Tenemos ahora de B hasta O,
una distancia X, digamos, no, Y, ¿no? Digamos, tiene que ser lo mismo que vamos a seguir prolongando hasta el otro extremo. Listo, por acá más o menos será el B', ¿no es cierto? Ahora, pasamos al siguiente punto. Tenemos el punto A hasta el punto O. Digamos que tiene una distancia Z. Y esa distancia tenemos que seguir prolongando con la misma medida, ¿no es cierto? Digamos, está por acá. Listo, ahora tenemos el A'. Acá también era B'. Ahora, ¿qué nos toca hacer por último? Unir todos los puntos, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué tenemos? Que la figura A', B', C' y D' es simétrico con la figura A, B, C, D respecto al punto O. Entonces siempre hay que tener en cuenta que, o respecto a qué punto, ¿no? Y es el respecto al punto O.